Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de mi canal, mi nombre es Fabi y te recuerdo que si eres fan de la cultura pop japonesa te invito a que te suscribas al canal. Y bueno, el día de hoy traigo el resumen de un reality show llamado Produce 101 que ahorita pues está en emisión. Entonces pues aquí les voy a estar trayendo los resúmenes de lo que va pasando en el reality. Y bueno, pero pues en el día de hoy voy a hacer el resumen de dos episodios que yo creo que se podían juntar los dos en uno. Así que pues hoy vamos a hablar acerca de lo que pasó en estos dos episodios de Produce 101, la segunda temporada de la versión japonesa. Y bueno, pues empezamos. Primero que nada, el primer episodio nos lo van a dar con la introducción de los 20 grupos que quedaron y que clasificaron, porque justamente antes del episodio 1 hay un episodio 0 donde nos avisan que se realizaron votaciones en línea donde el público, que es como la esencia de este programa, el público decidió, vio videos, vio los perfiles de los muchachos, hicieron como videos de autopresentación, videos cantando, bailando, rapeando. Y bueno, pues de acuerdo a estos videos, las personas empezaron a votar por sus favoritos. Y pues ya después de estas votaciones se hizo como la clasificatoria del ranking 60. O sea que iban a quedar solamente 60 alumnos de los 101. Como que la producción no vio muy prudente que se juntaran 101 personas, entonces decidieron hacer la primera eliminación por medio de votaciones en línea. Y bueno, pues ya después de estas votaciones en línea arrancamos con el primer episodio que justamente nos muestra, o sea, al principio, la clasificatoria. Van pasando los grupos, nos presentan 20 grupos. Los grupos se presentan y luego cada uno de los miembros se va sentando en la silla que le corresponde al número de su ranking. Obviamente, el chiste de este reality es quedar como en las 11 primeras sillas, que son las sillas, o se llama la zona del debut, que es donde todos quieren estar, porque al final en el episodio final, los 11 que estén en esas 11 sillas van a ser los que van a debutar. Entonces, pues todos quieren estar sentados en esas sillas. Y bueno, pues el ganador de este ranking, el primer lugar, fue Kimura Masaya, un chico que al parecer el punto fuerte es el baile. Yo creo que cuando te presentan el primer ranking, obviamente vamos a seguir más de cerca, sobre todo al primer lugar, ¿no? A los primeros lugares. Alguien que yo creo que con quien se va a estar como peleando mucho el primer lugar, Kimura Masaya, va a ser el segundo lugar justamente en este ranking, en este primer ranking, que es Tajima Shogo. Así que yo considero que Shogo va a ser un rival directo de Kimura Masaya. A lo mejor va a ser como la primera temporada, que el primer lugar siempre estuvo muy debatido entre dos miembros nada más, entre Issei y Ren. Yo me presiento que va a pasar algo así en esta temporada, que Masaya y Shogo van a ser los que van a estar como en combate directo por la primera posición. Esa es como mi predicción. Y bueno, pues ya vimos el ranking, los grupos se presentaron, hubo 20 grupos. Y bueno, pues rápidamente les voy a dar los nombres de los 20 grupos a los que pertenecen los chicos. Y bueno, pues tenemos al grupo de Jet Marines, White Lover, Kansai Shinsegumi, The Fly, Naniwa Prince, Super Mensor, Teenage, Dekai West, Ikinari Smile, Kyle TS, Chacha Love, Tokyo Brothers, Alps Mogitate, Big Dream, T-Rap, Revengers, Weststellation, Team A y Kai Phoenix. Bueno, estos son como los grupos a los que hicieron los chicos en esta parte de la clasificatoria. Y bueno, pues justamente porque es importante esta parte de los grupos, porque bueno, después de conocer sus rankings otorgados por los productores nacionales a través de la votación en línea, de la clasificación en línea que se hizo, después
se iba a hacer la repartición en clases. Esto es como típico de los programas de Produce. De acuerdo a las habilidades de cada chico, ya sea habilidades combinadas, porque los chicos tienen que tener, un equilibrio entre las 3 habilidades básicas para un idol, que es el baile, el canto y el rap. Y bueno, pues de acuerdo a su nivel en estos aspectos, los clasifican para entrar en alguna de las clases, que son las clases A, B, C, D, F. Obviamente, pues como en la escuela, ¿no? Todos quieren estar o sacar una A, estar en la clase A, porque en la clase A son los mejores alumnos, son los que son más completos y además son los que tendrán la oportunidad en la canción promocional del reality de la temporada. Van a ser los que van a tener como más tiempo en pantalla, los que van a estar al frente. Y aparte, en la clase A se decide a la persona que va a ser el centro. El centro de un grupo es como en quien se enfoca la cámara y que lo enfoca más veces. Entonces, pues por eso es importante estar en la clase A para tener la oportunidad de ser el centro y pues también para aparecer más que los demás que van a ser bailarines de fondo. Y bueno, y los que van a dividir a los chicos o los que les van a decir a qué clase pertenece van a ser los coaches. En esta temporada tenemos coaches muy atractivos. Bueno, me gustaron más como que estos entrenadores que los de la temporada pasada. No sé, las personalidades de los coaches actuales me está fascinando, me está encantando. En primer lugar, como coaches de baile tenemos a Kenzo de Da Pump, que pues es un grupo de J-Pop. Y Kenzo va a ser el encargado o uno de los encargados en enseñarles a los chicos la parte del baile. Yo amo a Kenzo, es mi coach favorito. Y aparte de que está súper guapo. Ay, no. Bueno, independientemente de eso, me encanta Kenzo. Me encanta. Él se me hace como estricto, pero a la vez muy noble. Y bueno, y la siguiente coach que tenemos en la parte del baile es Nakazone Rino. Y bueno, ella es una bailarina, coreógrafa, ha sido bailarina para artistas occidentales populares como Justin Bieber, como Britney Spears, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte también es coreógrafa, ha hecho coreografías para canciones de K-pop conocidas, para grupos conocidos como SHINee, como Girls' Generation, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una eminencia en esta parte del baile. Y aparte de lo que me encanta de ella, o sea, lo que me está encantando de ella, también es su actitud y su personalidad. Y luego aparte mezcla mucho como esta parte japonés-inglés. Me encanta cómo se como la mezcla de Wakarimasu ka? Hey, alright, it's good. Me encanta esta parte de ella. Bueno, es como también una de mis coaches favoritas. Yo creo que los coaches de baile son como los que más me gustan en esta temporada. Bueno, y en la parte también de el canto tenemos primero a un coach que estuvo en la temporada pasada. Nada más recuerdo, o sea, que su nombre es Sugai. Pero bueno, este señor es como la parte de la exigencia andando. Es de esas personas que te dan miedo. Desde la otra temporada era el más estricto de todos y en esta temporada se mantiene igual, es el más estricto, es coach de canto. En el primer episodio o segundo episodio no estuvo para tomar la decisión de dividir a los chicos, pero ya después aparece. Bueno, y otra de los coaches es Thelma Oyama, que es una cantante de J-Pop, R&B, ya con muchos años también de trayectoria. Y bueno, y ella creo que es como la más dulce de todas. O sea, sí es exigente en el área que le corresponde, pero creo que es como la más dulce, la más tierna de todas las coaches. Y bueno, y ya por último, tenemos de coach a un rapero que se llama Ken de... Es que no sé ni cómo se pronuncia. Ken de 390. No sé cómo se pronuncia el nombre de él, pero es un rapero
Yo la verdad no lo conozco porque pues no me gusta el rap, así que yo no conozco raperos. Pero bueno, pues él va a ser el encargado en esta área del rap, de juzgar a los chicos en esta área del rap. Y bueno, pues con estos coaches vamos a empezar lo que es la división por clases, como ya les mencionaba. Y bueno, pues entonces la mitad del primer episodio y el segundo episodio va acerca de esto, de que los chicos se presentan con sus grupos, pero individualmente los juzgan y a cada uno les asignan una clase. Parte impactante de la asignación de clases a lo mejor fue que Kimura Masaya, que fue el primer lugar, pues no quedó en la clase A. Pues, ¿qué me estás diciendo? De hecho, a él lo mandaron para la clase B. Y bueno, pues así varios chicos que a lo mejor tenían como mucho potencial no terminaron en la clase A, sino que en clase B. Y pues creo que la mayoría de los aspirantes están en la clase C y en la clase D. En esta ocasión fueron 7 alumnos los que se mandaron a la clase F. En la clase F están los chicos obviamente con menos habilidades. Y aparte lo malo de estar en la clase F es que es la única clase que no va a poder participar o que los miembros no van a poder estar en el video promocional. Pero no está todo perdido. Justamente va a haber una reevaluación de clases, pero en esta ocasión los chicos tienen que cantar y bailar la canción del tema principal de esta temporada, que es la de Fly With Me, Sono Mirai. Se la tienen que memorizar y tienen que memorizarse la coreografía y los van a grabar en un video de una sola toma, o sea, sin cortes, y ahí van a hacer como una reevaluación los coaches de acuerdo a lo que vean en ese video, ¿no? Entonces los que están en la clase F todavía pueden tener la oportunidad de subir. Los que están en clase A también tienen y corren un riesgo de que si no lo hacen bien o de una forma muy buena, pues también los pueden bajar de clase. Y también esta parte de la reclasificación es la oportunidad para muchos, sobre todo yo creo que los de clase B, pues para subir y su última oportunidad para poder entrar a la clase A. Y bueno, pues ya entonces después de que les otorgan sus clases, se juntan y bueno, se ponen una camisa de acuerdo al color de la clase que les tocó. Y ahí empiezan a entrenar o empiezan a ensayar esta parte de aprenderse la canción, aprenderse la coreografía. Entonces pues en esta parte, en la segunda mitad del segundo episodio, pues podemos ver a los chicos entrenando, esforzándose, participando. Y bueno, también esta parte de los coaches ya dando las clases, momentos divertidos de la parte de las clases. Lo que me llamó la atención fue que en una clase con Nakazone ella les estaba como enseñando técnicas de relajación. Y bueno, pues un chico creo que él era del grupo de Ikinari Smile. Se relajó tanto en esta parte de los ejercicios que se quedó dormido. LOL. Y bueno, pues otra cosa también que pasó fue que hicieron llorar a Kenzo, los de la clase F, porque no se estaban esforzando en el baile. Pues obviamente, ¿no? Es muy normal de que tienes como esta actitud tanto de frustración como de tristeza por estar en esta clase, que es la clase en donde están los alumnos, los peores alumnos. Pues sí te da como para abajo. Pero pues Kenzo les decía que se esforzaran y él se frustró en esta parte porque pues no veía un avance, y aparte empezó a decirles que no todas las personas tenían estas oportunidades. Así que bueno, pues también fue como un momento muy así, ¿qué está pasando? Muy triste también. Pero bueno, ya después parece ser que se pusieron todos a respirar y empezaron también ya a esforzarse un poco más. Y bueno, entonces pues ya para finalizar este episodio, el episodio 2, se hace ya la reevaluación
los coaches se ponen en una sala y ahí van a estar viendo todos los videos de los alumnos y ahí pues van a ver y van a reconsiderar si dejarlos en la clase en la que están o cambiarlos de clase. Y el episodio 2 entonces justamente termina con esta parte de la intriga de que no sabemos cómo les va a ir en la reevaluación a los chicos, quiénes van a ascender a la clase A, quiénes van a bajar de su clase. Son como estas intrigas las que nos deja como el segundo episodio de esta temporada. Y pues ya el próximo pues ya vamos a ver cómo les fue a los chicos. Y quiénes cambiaron de clase, quiénes se mantuvieron, quiénes bajaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya nada más para terminar, les voy a dar como mi opinión acerca de los grupos a los que yo les estoy echando el ojo. Grupos y miembros. A mí, uno de los grupos que creo que más me llamó la atención fue el Team A, que es el Team Asia. Justamente porque son chicos de otros lugares de Asia, o sea, no originarios de Japón, sino son de Filipinas, de no me acuerdo dónde más, y de China. De hecho, de mis favoritos en el Team A están Anthony, que se me hace súper cute, súper lindo, y aparte, es que tiene todo un carisma de chico cute de esta parte de los grupos de idols, ¿no? Del chico lindo y tierno. Y también me llamó mucho la atención, aunque fue el peor de los tres, me llamó mucho la atención el chino. El que viene de China. No me sé cómo se pronuncia su nombre, pero él también me llamó mucho la atención. Pero bueno, el Team A en general me gustó mucho también. Otro grupo que también me captó la atención por uno de sus miembros fue el de los príncipes de no me acuerdo dónde, por Osaki Takumi. Me encantó su voz. Creo que en la parte vocal hasta ahorita es el que más me ha gustado. O sea, no sé. Y aparte pues me encanta, o sea, también se me hace un chico muy guapo, muy atractivo. De hecho, él no clasificó tan alto como sus compañeros, o sea, fue como de este grupo el más bajo, pero creo que en habilidades estuvo más alto que los otros dos. Yo también tengo muchas expectativas en este chico, Takumi, pero pues como les digo, apenas los vamos conociendo. Pero hasta ahorita creo que es mi favorito. Y bueno, pues también obviamente me llamó la atención el grupo de Do Quintet, que es el grupo de Kimura Masaya. Obviamente tenía que estarlos checando, pues porque quedó en primer lugar y quería ver. Y bueno, y pues de los compañeros de Masaya que me llamó la atención fue Daigo, porque tuvo una actitud media sangroncilla ahí en esta parte de las audiciones, de las clasificaciones, y que Kenzo lo regañó. Pero bueno, eso no quita que sí, que el chico se ve que tiene mucho talento y como que tiene mucha presencia. Es como lo que yo vi de Daigo, que tiene mucha presencia. Y bueno, y Kimura Masaya ni se diga, o sea, Masaya también, sobre todo por su baile, te engancha, o sea, yo creo que el punto fuerte de Masaya es su baile. Y bueno, y su carisma, de cierta forma su humildad también me atrae mucho. Y bueno, otro de los grupos que me llamó la atención fue Ikinari Smile, en esta parte por dos de los miembros del grupo, uno para bien y otro para mal. Hiroto me encanta. Es que Hiroto visualmente y aparte, o sea, como bailarín, creo que es wow, o sea, me quedé impactada con él. Es que aparte está súper guapo, tiene como una esencia misteriosa. Ay no, siento que ya estoy asaltando cunas. A mí me gustan menores. Pero no, Hiroto se me hace muy interesante. Y alguien que también llamó mucho mi atención, pero de cierta forma porque me enfadó, fue su compañero Yusei.
Es muy escandaloso, de repente le gusta llamar mucho la atención, es talentoso, eso sí, eso que ni qué, o sea, también el muchacho, o sea, se nota que tiene buenas habilidades, sobre todo también en el baile, pero su actitud de repente como que a mí no me termina de agradar porque es como de esas personas que les gusta hacer escándalo o les gusta llamar la atención. Pues también vamos a ver cómo evoluciona él. Y a lo mejor otros de los trainees que no me cayó tan bien, un poquito por su actitud también medio arrogante, es uno de los chicos de D-Fly, el que es bailarín profesional. Siento que de repente hace mucho alarde de eso, ¿no? De que es bailarín profesional, que creo que estuvo en Estados Unidos y es coreógrafo o no sé. Pero siento que de repente también se le sube mucho esta parte. No me cayó tan bien, pero no puedo negar que también tiene talento el muchacho. ¿Verdad? Ni Shoya se llama. Y bueno, y pues por último, de los grupos que llamaron mi atención fueron los de Kai Phoenix, que ya les había dicho al principio. Creo que los miembros estuvieron o fueron trainees o estuvieron en agencias coreanas, entonces tienen un nivel alto de baile, sobre todo de baile, pero bueno, también en el canto no se quedan atrás, tanto Renta como Shogo. Y como ya les había dicho, creo que Shogo es el más probable que le va a estar dando batalla a Masaya en esta parte de estar peleándose por el primer lugar. A él también yo lo veo con mucho potencial de ser el primer lugar en el reality show, de ganarlo. Y bueno, pues esto fue todo por el resumen del episodio 1 y 2 de Produce 101 Japón segunda temporada. Y bueno, y pues pueden dejarme en los comentarios quiénes son sus favoritos, quiénes les caen bien, quiénes les caen mal, por qué. Y bueno, y qué es lo que piensan acerca de el reality. Bueno, pues eso fue todo por el video del día de hoy, por el resumen del día de hoy. Espero la próxima semana ya traer el del episodio 3. Y bueno, y pues si no te quieres perder este resumen semanal de este reality show de Produce 101 Japón segunda temporada, pues te invito a que te suscribas al canal porque aquí voy a estar dando los resúmenes semana a semana. Activa la campanita para que te avisen cuando ya esté listo. Y bueno, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Te invito a que le des like si te gustó y a que me dejes tus opiniones acerca de los chicos de Produce. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Matane.